que yo sepa, es el primer problema del profesor Montalvo en el curso de transferencia de masa, ¿ya? Que yo lo di, porque este es de mi ciclo cuando yo di transferencia de masa, ¿ya? A mí me vino este parcial. Y creo que es importante que todos sepan resolverlo porque es un problema recontraclásico, ¿ya? Dice aquí, se va a absorber el CO2 que tiene un flujo de una corriente de aire que contiene 3% molar, o sea, 3% en mol, ¿no? De CO2 en el aire. Y aquí nos dan condiciones de temperatura y presión. Y como líquido para la absorción, un líquido absorbedor, dice que hay soda cáustica que tiene un flujo 1 o 4 veces el mínimo. Y dicen que el equilibrio tiene esta forma, ¿no? Esta ecuación. Y nos piden retirar el 97% del CO2, ¿no? Con una columna empacada. Bueno, no sé si ustedes ya han visto algo de columnas empacadas. Me parece que todo lo que han visto es hasta ahora platos. No sé si me pueden comentar eso, chicos. ¿Qué puede venir en el examen parcial, por ejemplo? ¿Tienen solo columna de platos o empacadas? ¿Cómo es? ¿Alguien sabe? ¿Qué han visto en las clases de teoría? ¿Va a venir hasta el parcial? ¿Va a venir solo platos o empacadas también? El profe dijo que solo va a venir platos. Ya. Bueno, no importa, porque igual hay cositas que se calculan para ambos, ¿ya? Entonces, miren, nos piden aquí determinar cuál es el flujo mínimo requerido de la solución, ¿ya? O sea, hay que hacer primero, antes que cualquier cosa, un esquema para no perdernos. El esquema de una columna es, tanto para absorción como para desorción, es prácticamente el mismo, ¿no? Es que hay un gas que está entrando, vamos a ponerle aquí G in, que es gas de entrada, y este gas tiene una concentración molar de soluto, ¿no? En la entrada. Y a la salida hay un flujo de gas a la salida, ¿no? Y hay una concentración a la salida, ¿no? Lo mismo, hay un líquido de entrada, ¿ya? Con una concentración molar a la entrada. Y hay un líquido que saliente de este torre, con una concentración saliente, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que yo, bueno, en este caso voy a asumir que es un problema de columna de platos, porque lo interesante de una columna de platos es que me piden calcular siempre cuánto es el número de platos o de tapas ideales, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos esta columna de platos, tenemos datos de los flujos. Por ejemplo, el flujo de entrada, ¿me dan algún dato? ¿Sí o no, chicos? Para poder calcular. El flujo de la corriente gaseosa de entrada, ¿puedo saber cuánto es? ¿Alguien? Chicos. Flujo de la corriente de gas a la entrada, ¿con qué dato yo puedo determinar? 5.000 pies cúbicos por Muy minuto. bien, nos están dando que hay 5.000, muy bien, 5.000 pies cúbicos, ¿no? Pies cúbicos. Bueno, eh, yo puedo transformar estos pies cúbicos, ya, porque son unidades inglesas y creo que a nadie le gusta trabajar con unidades inglesas. Yo tengo pie cúbico por minuto, ¿ya? Estos pies cúbicos por minuto, ustedes saben por si acaso, ¿no? Si yo tengo un flujo de gas, este flujo de gas, ¿ya? Lo puedo en moles, yo tengo que tener estos flujos en moles, lo puedo obtener por la ecuación de por la ecuación de pavo ratón, ¿no? Es así, ¿no? El flujo de gas es presión por el flujo volumétrico entre R por la temperatura, ¿ok? Entonces tengo aquí el flujo de gas, ¿ya? Es este flujo volumétrico, falta por la presión. ¿Cuánto sería la presión? Ah, bueno, pero antes voy a cambiar de frente las unidades, ¿no? ¿Ustedes saben a cuánto equivale el pie en metros? ¿Estamos de acuerdo, chicos, que esto está bien?
un pie es 0.3048 metros. Sí saben esta conversión, ¿verdad? Esto lo al cubo para transformar esto en metro cúbico por minuto por la presión. ¿Cuánto es la presión? Es una atmósfera, ¿no? Entre, dice aquí, R. Cuando tengo atmósferas, lo conveniente sería expresarlo en atmósferas, ¿no? 0.082 atmósferas metro cúbico por kilomol Kelvin. ¿Ya? Y abajito también va la temperatura. 68 Fahrenheit, chicos, en Kelvin. ¿Cómo lo convierto? ¿Alguien? Chicos, necesito que estén atentos, por favor. ¿Tienen... ¿Cómo calculamos este 68 Fahrenheit a Kelvin? ¿Se acuerdan? Creo que yo podía transformar esto a grados Celsius, ¿no? La medida en grados Celsius, ¿no? Es entre 5, es Fahrenheit menos 32 entre 9, ¿no? Por lo tanto, si esto es 68, ¿cuánto es la cantidad de grados Celsius? O sea, ¿cuánto es la temperatura en Celsius? 68 menos 32, esto es 36, ¿verdad? 36 entre 9 es 4 por 5, creo que es 20 grados. ¿Sí, chicos? ¿Se escucha, se ve? No escucho nada. Participen, jóvenes. Sí se escucha. ¿Está Sí, bien? está bien. 18, 20 Son, grados. sí, 20. Ok, entonces en Kelvin sería 293.15, ¿verdad? Kelvin. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cuánto me queda todo esto? Tienen que hacer el cálculo, chicos. Es muy importante porque si yo no hago los cálculos va a quedar como en el aire esto, ¿no? ¿Cuánto sería? Vamos a ponerlo aquí porque justo tengo un Excel, ¿ya? ¿Cuánto sale esto? Ah, vamos a ver aquí, ¿no? El G-IN, que por cierto las unidades que voy a obtener va a ser en qué cosa? En metro cúbico por, no, perdón, va a ser en kilomol, porque he puesto kilomol ahí abajo, en kilomol por minuto. ¿Cuánto va a ser? Era 5000 por, vamos a poner aquí, 0.3048. No, esto, vamos a poner aquí. Ay, aunque el símbolo, a ver, un rato. Vamos a poner aquí. Eh, ya está. Entonces, a ver, voy a compartir. Calculen también ustedes, jóvenes, para que se puedan agilizar y hacer más problemas, avanzar rápido. Sí. A ver, entonces quedaría así, ¿no? 5000 por 0.3048, todo esto elevado a la 3, ¿no? Cierro paréntesis. Ya. Todo esto multiplicado por qué cosa? O dividido entre 0.082 por esta temperatura, 293.15, ¿no? 5,88. ¿Sale esto, chicos? ¿Lo han comprobado?
¿Sí? Chicos, por favor. Sale eso, ¿no? 5.88 kilomol por hora, ¿no? La concentración de entrada que nos dicen del gas dice que tiene una concentración de 3%. O sea, esto vale esta fracción molar, ¿no? Del soluto, que es el CO2 en este caso, es 0.03, ¿no? O sea, bueno, ustedes deben saber que nosotros no trabajamos con fracciones molares, sino que nosotros trabajamos para hacer nuestra gráfica, por ejemplo, de la recta de operación y de la curva de equilibrio. ¿Con qué trabajamos, chicos? ¿Con qué unidades de concentración? Relaciones molares. Muy bien. Por lo tanto, la relación molar en la fase gaseosa a la entrada, ¿cuánto sería? ¿Cómo lo puedo calcular si tengo la fracción molar a la entrada? Sería la fracción entre 1 menos la fracción, ¿no? Por lo tanto, esto sería 0.03 entre 1 menos 0.03, ¿verdad? Me sale esto, ¿ya? Si yo quisiera calcular cuánto es el flujo de gas libre de soluto, ¿se acuerdan que lo representábamos por kilomol, ¿no? Con las mismas unidades, pues, ¿no? ¿Cómo lo podíamos calcular? Todo esto tiene que estar bien identificado, chicos. GS, ¿cómo lo podemos calcular? Chicos, en relación al flujo de entrada. Eh, por 1 menos 0.03. ¿No? Muy bien, por 1 menos y, ¿no? O sea, todo esto ya tiene que estar pero recontrapracticado. Entonces, esto tiene que ser el flujo de aquí por la fracción de lo que no es el soluto, 1 menos 0.03, ¿no? Ya está. Entonces, casi todo es libre de soluto, ¿no? Es una pequeña parte nomás, porque solo el 3% es soluto. También tenemos otras condiciones, como por ejemplo, aquí dice, ¿no? Dice aquí que el líquido absorbedor, que es este de aquí, es soda cáustica. Se entiende que esta soda cáustica no tiene nada de CO2, ¿entendido? Entonces, podríamos decir que este X de entrada es 0, ¿no? El X in, el X de entrada es 0. ¿Tenemos el flujo de líquido? No, porque me están diciendo que queremos hallar cuánto es el mínimo para luego hacerle una multiplicación, 1,4 veces el mínimo. Eh, ¿Podríamos hallar cuánto es la concentración a la salida, chicos? El J out. ¿Se puede calcular con alguno de los datos que nos está mencionando acá? Sí, sí, sí. ¿Cómo? 97% se retira, ¿no? Ajá. Ya, pues, con eso. Eh, Sería, pues, ¿no? Claro, está, o sea, lo que tenemos, retiramos el 97%, por lo tanto nos queda 0.03, ¿no? Pero, Muy bien. O sea, si yo quisiera saber cuánto es el CO2 transferido, ¿ya? El porcentaje de absorción que se desea o de retiro, ¿no? En este caso, es el CO2 que se ha transferido o absorbido entre el CO2 que entró, ¿no? A la entrada, ¿no? Y todo esto por 100%. Si yo tengo el CO2 transferido, yo puedo calcular el CO2 transferido de esta manera. GS por Y1 menos Y2. Porque esto, o bueno, perdón, Y in, porque yo estoy utilizando esta nomenclatura, menos Y out, ¿no? Es lo que entró menos lo que salió. Todo esto es lo que se ha transferido hacia la fase líquida, como es un absorbedor, ¿no? GS por Y in, esta es la cantidad de amoníaco que hay a la entrada. GS por Y out es la cantidad de amoníaco que sale, ¿no? Y mayúscula. Entonces, esto es lo que se ha transferido hacia la fase líquida. Y lo que entró es GS por Y in, ¿no? Y todo esto por 100%.
si nos están diciendo pues que ha entrado o que se ha absorbido el 97%, ¿no? Creo que eso es lo que nos dicen, se absorbió el 97%, entonces básicamente nos están diciendo que 1 menos Y out entre Y in, ¿cuánto es? Es 0.97, ¿no? 0,97. Por lo tanto, ¿cuánto es Y out con respecto a Y in? Es 0.03 por Y in, mayúscula. ¿Está claro esto, chicos? ¿Conforme? Chicos. ¿Es conforme esto? Esto es básicamente es 1 menos el porcentaje de absorción que se desea, ¿no? ¿Está claro? Bueno, supongo que sí. Entonces, el Y out sería, o sea, el Y que sale, ¿no? La concentración, la relación molar a la salida sería simplemente 0.03 por esta concentración, ¿no? A la entrada, ¿ya? Y me queda esta concentración muy, muy, muy bajita, ¿ya? Con estos datos, ¿ya? Yo puedo hacer ya mis cálculos para conseguir cuánto es el flujo de líquido mínimo, ¿no? Que se requiere. ¿Se acuerdan qué condición tenía el hecho de que yo usara un flujo mínimo? Si yo utilizaba el flujo LS mínimo posible para conseguir este porcentaje de desorción de 97%, ¿qué característica debía tener la columna? Chicos, para que yo pueda usar ese flujo y conseguir ese porcentaje de absorción. ¿Qué característica debía usar esa columna si utilizo un flujo de líquido mínimo? Chicos, ¿nadie sabe? ¿Nadie, chicos? Debía ser una columna infinita. Sí, sí saben eso, ¿no? Eso, si en todo caso el profesor preguntara teoría o en la práctica que tal vez viniera teoría, tienen que saber este tipo de cuestiones, ¿no? También acordarse cómo era la fórmula para calcular la ecuación de operación del sistema. ¿Se acuerdan que provenía de un balance de masas? Si yo quería calcular la concentración o por ejemplo, ¿no? Hay un líquido que está pasando justo por este punto y tiene una concentración X y yo quería saber cuánto era la concentración Y del gas que sube justo por ese mismo punto por el cual está bajando este líquido. Esta relación entre estas dos variables, ¿quién la determinaba? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cómo se llamaba esa recta que determinaba cómo se relacionan estas dos variables, estas dos concentraciones? ¿Puedes volver a hacer la pregunta? Si yo tengo un líquido cuya concentración o relación molar es X y está cayendo por un punto, y por este mismo punto está subiendo un gas, ¿no? Que tiene una concentración. ¿Perdón? ¿Recta de operación? La recta de operación, muy bien. ¿Y cómo estaba explicada esta recta de operación para un sistema de flujos en contracorriente? ¿Se acuerdan, chicos? Era el Y de operación, el Y, ¿no? Era, ¿no? Una pendiente, que es LS entre GS, ¿no? Todo esto multiplicado por ¿qué cosa? Por el X, al cual voy a evaluar, menos, y aquí, bueno, depende de qué datos tengamos, ¿no? Los datos que sí o sí tenemos son Y-in, los tenemos calculado,
Y out lo tenemos calculado y X mayúscula in, porque nos dicen que entra prácticamente puro, libre de CO2, ¿no? Esto es 0. Lo tenemos calculado. Entonces tengo que agarrar 2 puntos de la columna de la línea de operación que yo sí tenga. Tengo, por ejemplo, la coordenada X in y Y out, ¿no? Los tengo. Pero no tengo el X out con el Y in, porque el X out no lo tengo, no lo puedo calcular porque para poder calcularlo necesito hacer un balance de materias y no se puede completar el balance sin el LS. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo determinar esto? Esto sería X menos, tengo el punto de aquí, X sin, que es 0, ¿no? Y todo esto más Y out, ¿no? Básicamente estamos creando la recta de operación, ¿ya? Si ustedes reemplazan X y le ponen X in, ¿qué valor de Y les queda? ¿Qué valor de Y de operación? Yo, Y out, o sea, cumple, ¿se dan cuenta? La concentración del líquido, X in, que está bajando, la respectiva concentración del gas que pasa por ese punto y que está subiendo, es Y out, ¿ok? Evidentemente, si yo a él le reemplazara por X out, ¿qué valor de Y me debería salir? Chicos, está claro que debería salirme Y in, porque es el vapor sí, o el gas que está subiendo justo por el mismo punto por el cual está bajando este X out. ¿Está claro? sí, Claro. ¿Y puedo determinar eso? No, porque no tengo qué cosa. LS. Por el momento no lo tengo. Necesito calcular cuánto es el mínimo posible. ¿Está claro esto, chicos? ¿Está claro este problema? Sí, 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 eso es. Ya. Entonces, vamos a continuar. Tengo la recta de operación. Tengo la curva de equilibrio. Aquí mucha gente murió cuando yo llevé porque la mayoría jaló para que vean este parcial, ¿ah? Y estaba súper fácil. O sea, la gente murió porque el equilibrio se puede expresar de un montón de maneras, chicos. Es muy normal que el profesor les ponga, por ejemplo, datos de la constante de Henry. Ustedes saben que Y de equilibrio, ¿ya? Es igual a M. Esto es la ecuación de Henry clásica, ¿sí o no? sí. Un ratito, vamos a... Porque están A ver. Vamos... mm, ya. Entonces, vamos a compartir. Tan que molestan ahí. Ya. Entonces, miren, chicos, ¿ah? Yo tengo... La curva de equilibrio se puede expresar de n maneras. Cuando el equilibrio entre el soluto que se reparte en la fase gaseosa y en la fase líquida se explica por la ley de Henry, tiene esta forma, ¿no? Donde la fracción molar en la fase gaseosa es m por la fracción molar en la fase líquida. Y bueno, esto si yo lo quiero transformar, pues, ¿no? Me quedaría algo así. Creo que ustedes ya lo han visto que en relaciones molares es m por x mayúscula, ¿no? Entre 1 más 1 menos m por x mayúscula, ¿no? Y así, o sea, yo lo puedo transformar, pero aquí ya me daban de frente y igual a 1,75 por x mayúscula, o sea, yo ya no tengo ni que buscar. De frente hago una recta, ¿no? Básicamente me están diciendo que es una recta, no es ni siquiera una curva. Entonces ya me están dando de frente en relaciones molares cuál es la curva. Si yo les preguntara o si yo les dijera esto, chicos, ¿está funcionando por la ley de Henry? Probablemente no, porque miren, si funciona por la ley de Henry, la expresión me quedaría algo así, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a decir, este sistema no está cumpliendo la ley de Henry, porque no está expresada de esta manera, ¿no?
sino que ya de frentes relaciones molares proporcionales. En fin, tengo mi curva de equilibrio y miren, les dije que tenía un punto de la recta de operación. ¿Qué punto era ese? ¿Se acuerdan? ¿Qué punto en la coordenada de la recta de operación tengo? Si hay uno que tengo X in y Y out, ¿es cierto? ¿Los puedo ubicar en mi gráfica? X in, ¿cuánto es? O sea, la concentración de líquido en la entrada, la relación molar de líquido en la entrada, ¿cuánto es? 0, 0, 0. O sea, tiene que estar por esta parte, 0, ¿no? Es X in. Y Y out es una concentración bien pequeñita que lo hemos hallado, es como 0.000, no me acuerdo qué cosa, está por acá, Y out, ¿no? Entonces, miren, también otro dato que sí tengo es Y in, ¿no? Que, a la entrada el gas entró con más cantidad de CO2, ¿no? Por eso lo estoy absorbiendo. Mi pregunta es, tengo este punto de acá, este punto yo lo tengo, es un punto de la línea de operación, ¿no? ¿Cuál es la recta de operación, ¿no? Que corte en un único punto a la curva de equilibrio y que contenga también a un punto pues de Y, ¿no? ¿Cuál es esa recta que puedo dibujar? Haz la pregunta de nuevo, por favor. O sea, yo quiero saber, yo tengo ya un punto de la recta de operación, X in, Y out, ¿no? Ese es un punto, una coordenada de la recta de operación, que representa la parte superior de la columna, ¿no? Pero yo necesito obtener toda la recta de operación. Para obtener la recta de operación, vamos a decir, más extrema, para una columna que tenga infinitos platos, es decir, para una columna que use el flujo mínimo posible de líquido, ¿no? Para un porcentaje de absorción definido, que aquí me da 97%, yo tengo que obtener una recta de operación que corte en un único punto a la curva de equilibrio. En este caso, ¿cuál sería esa recta que corte en un único punto a la curva de equilibrio partiendo de este punto, porque este punto pertenece a esta recta de operación, y que evidentemente tenga incluido a Y in? ¿Qué recta sería tal? ¿Se entiende que debiera cortar? Gente, ¿Perdón? No puede ser tangente porque esto es una recta. La única forma que hay una recta tangente es así, ¿no? O sea, bueno, que no cruce, no podría cortarla, o sea, si tiene la misma pendiente, ¿no? Entonces esta no sería. O paralela, ¿no? Esta sería una recta paralela, no podría ser una recta paralela. ¿Se entiende que debiera ser? Vamos a ver si se entiende que debiera ser una recta, que corte justo en este punto a la curva de equilibrio, partiendo de ese otro punto. O sea, tendría que ser esta de acá. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Está claro esto? Porque justo en esta incluye en su punto más extremo a Y in, porque tiene que incluirlo, es parte de la columna Y in, y corta en un único punto a la curva de equilibrio. Esta sería nuestra recta de operación, vamos a decir, más extrema, ¿no? Esta sería nuestra recta de operación, ¿qué cosa? Esta sería la recta de operación a LS mínimo. Y eso es lo mismo que decir cuando tengo un número de platos, ¿qué cosa, chicos? Claro, infinito. Infinitos. ¿Entendido eso? Sí, sí. Mismo. Si a mí me preguntaran cuál es el flujo para un número de platos infinito, es lo mismo que decir el flujo mínimo. ¿Entendido? Es lo mismo. Te están pidiendo esa cosa, ¿no? No mueran por algo tan sencillo como eso, que puede pasar. Y a veces no te lo van a decir así de frente todo facilito. Te puede decir, ¿cuál es el flujo que requiero para una columna con infinitos platos? Es el flujo mínimo. Entonces, el flujo mínimo, si yo quiero graficar esa recta de operación, tiene que
cortar en un único punto. Hay veces que no es tan sencillo, ¿no? Hay veces que la gráfica de equilibrio es algo así, ¿no? Y el punto que corta en ese único punto, aquí vamos a poner Y in y Y out, ¿no? Ya no queda extrapolar esto y hacerlo y cortar aquí, porque aquí ya lo corta en 2 puntos. Entonces ya no podemos hacer eso, ¿se acuerdan? Y creo que el profesor ya les enseñó que tienen que buscar un punto en el que sea tangente y corten un único punto, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Esto lo han debido ver en teoría. ¿Está bien, chicos? Sí, 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 Sí. sí. ¿Ya? Bueno, como la gente estaba pensando en este caso, quisieron imitarlo acá y no es así. Aquí ya no es necesario hacer esto, porque aquí de frente la que corta en un único punto es literalmente la recta que une esos puntos extremos. ¿Ok? Entonces, una vez yo hice esto, ¿ya? Ya tengo mi recta de operación a LS mínimo. Entonces yo les pregunto, ¿puedo determinar cuánto es el flujo de líquido mínimo? ¿Sí o no? ¿Quién me dice? Sí, porque la pendiente de esta recta de operación, ¿quién es? ¿Cuál es la pendiente de esa recta de operación? Es Sí. L entre GS, ¿ya? La pendiente es LS, como estamos hablando, cuando nos piden el flujo de líquido, es LS mínimo entre GS, ¿no? Eso, el GS ya lo tengo. ¿Y cómo puedo hallar esta pendiente? Como la resta entre las coordenadas entre las ordenadas entre la resta de las abscisas, ¿no? Entonces sería el Y in menos el Y out entre, miren aquí, esto de acá, ¿ya? Si yo ubico qué punto X es este, esto en teoría es el X out máximo posible que me puede salir, ¿ya? Que es justamente el X de equilibrio que esté con este Y. Es como que este de aquí, si esta columna fuera infinita, él sale en equilibrio con este Y. ¿Entendido? Tienen que estar relacionados por la curva de equilibrio, porque cortan justo en este punto, ¿verdad? Entonces tengo este X asterisco out. Si yo quisiera calcular ese X asterisco out, ¿qué tendría que hacer, chicos? Evaluar, ¿no? O sea, debe cumplir con la curva de equilibrio que me proporcionan, que es Y asterisco es 1,75x, ¿no? Entonces, el X debe ser Y entre 1,75. ¿Qué Y tengo? Y, ¿no? Entonces, voy a ponerlo aquí. Esto de aquí es Y entre 1,75, ¿no? Claro, se encuentran explicadas también este punto por la curva de equilibrio, ¿no? Está cortando justo en la curva de equilibrio. Tengo Y-in, tengo Y-out, tengo GS, tengo X-in, y Y-in también lo tengo, por lo tanto puedo determinar qué cosa, LS mínimo. ¿Está claro? ¿Lo ven, chicos? ¿Sí está conforme esto? Sí. Mm. Es para mí, digamos, es importante que esto que lo calculen, ¿no? No que quede así nomás. Si yo quiero hallar el LS, ¿no? El LS mínimo, en las mismas unidades, en kilomol por minuto, sería, ¿no? Como lo hemos visto, sería GS, que era esto que hemos obtenido, era el Y in, ¿no? Menos el Y out, y todo esto entre el X out máximo posible, que era el del equilibrio con el Y in, que es básicamente, pues, vamos a ponerlo aquí, sería este Y in entre 1,75, ¿no? Y todo esto menos el X in. Y me queda esto, ¿no? 9,6882, 6982 kilomol por minuto.
El flujo operativo normalmente no es aquel que tenga, no es aquel que tenga el flujo, no es el flujo mínimo, porque para eso recuerden que necesitamos una columna infinita. Yo no puedo utilizar una columna infinita. Entonces tengo que aumentar el flujo, ¿no? Ya decían 1,4 veces el mínimo, entonces tengo que utilizar esto. No, este será mi verdadero flujo que voy a utilizar, 13,57 kilomol por minuto. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, con este nuevo flujo que estoy utilizando, ¿cómo me quedaría si aumento el flujo, cómo me queda la pendiente? ¿Más grande o más chiquita? Si aumento el flujo de líquido. Más grande. Ujú. Entonces, si me queda más grande, vamos a poner la recta un poco más empinada. La nueva recta sería algo así. Tiene que partir del mismo punto que ya tenemos definido, ¿no? Entonces me quedaría algo así, ¿no? Vamos a borrar este cachito. Ya. Me quedaría algo así. ¿Lo ven? También tiene que pasar y su extremo tiene que estar en J-in, definitivamente. Y ahí está. Esta nueva recta me quedaría. Si yo quisiera saber cuál es el X out que le corresponde a esta ecuación de equilibrio, simplemente evalúo la ecuación y obtengo el X de operación para este J-in que está aquí, ¿no? Utilizando esta recta. Este sería el X out real, ¿no? Esta recta de acá ya sería nuestra recta de operación. ¿A qué cosa? A un flujo LS operativo, ¿no? Que es en este caso 1,4 veces el LS mínimo. ¿Ya? Con esta vamos a trabajar. Con esta es lo importante. Entonces ya tenemos el X out. Esto es lo mismo que decir reemplazo a el J-in, ¿no? Que lo tenemos de dato. Y como ya tengo LS, porque es 1,4 veces el LS mínimo, ya tengo por fin el X que debe salir, el X out. ¿Entendido? Y listo. ¿Qué me pedían en la B? Calcule el número de etapas ideales. Una etapa ideal, chicos, para una columna de platos es básicamente lo mismo que decir cuántos platos teóricos hay. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos determinar el número de platos? Que probablemente eso siempre, toda mi vida, he visto que los chicos tienen problemas en eso, ¿no? Cómo deben hacer su tabla y cómo deben hacer sus iteraciones. Entonces, voy a explicarlo lo más, vamos a decir, creo yo, sencillo posible, ¿ya? Para eso yo voy a dibujar esta columna. Vamos a ver por aquí un rato. Ya. Entonces, aquí está. Ya dibujé esta columna y vamos aquí, ¿ya? Miren, yo voy a empezar a contar la cantidad de platos que hay, ¿ya? Desde la parte del fondo de la columna. Es decir, mi primer plato va a ser este. Para absorción, esta es la forma, digamos, más sencilla de verlo, ¿ya? Entonces, para absorción, porque estamos en un problema de absorción, mi primer plato va a ser el plato desde abajo. El segundo plato va a ser el plato, contando desde abajo, el tercero y el cuarto, ¿ya? Miren, el líquido que sale de este plato, su concentración, vamos a llamarla X sub 1. ¿Entendido? El gas que salga de este plato, su concentración, vamos a llamarla Y sub 1. Es decir, X sub 1, concentración del líquido que sale del plato 1, Y sub 1, concentración del gas o del vapor que sale del plato 1. ¿Entendido? ¿Cómo llamaría yo a esta concentración, chicos? Estamos cambiando los nombres, por así decirlo. De este líquido que cae por este plato. X2. X2, ¿no? Y de este vapor, Y2. Y2. ¿Ok? Miren, ¿ah? Y una pregunta, ¿cómo llamaría al vapor o al gas que está entrando a este plato 1? Por analogía, ¿no? ¿Cómo lo llamaría? Y0 ya de entrada. Y0. Y este Y0 yo les pregunto, en nuestro anterior esquema, ¿cómo lo habíamos llamado? Y.
Y de entrada, ¿no? Es el Y que está entrando a la columna. Sería Y-in. ¿Lo están viendo, chicos? Sí. ¿Está claro? ¿Ya? Este X1 es el X que sale del último plato y que sale de la columna. En nuestro anterior esquema, ¿cómo lo habíamos llamado? En este esquema de acá. Out. X out, muy bien. Debiera ser el X out, ¿no? Que hace poco, que recién finalizando el problema de calcular el flujo de líquido, hemos podido determinar el X out, ¿no? A través de esta ecuación de operación. Reemplazamos por Y y como ya teníamos el LS por fin, podíamos calcular el X out. Ahora, ¿por qué por qué a cada plato le decimos que es una etapa teórica? Nosotros, bueno, una etapa ideal, ¿no? Nosotros decimos que cada plato, un plato teórico en este caso, es una etapa, ¿por qué? Porque la concentración del líquido o el líquido que sale con el gas o el vapor que salgan, se encuentran en qué cosa, en equilibrio. Decimos que justo en este plato se ha dado un contacto muy íntimo entre la fase líquida y la fase gas y en un tiempo lo suficientemente prolongado como para que las corrientes que salgan de este plato, en este caso X1 y Y1, salgan en qué cosa, en equilibrio. Si salen en equilibrio, sus relaciones molares deben estar explicadas ¿por quién? Por la curva ¿de qué cosa, chicos? Henry. ¿Equilibrio? Por la curva de equilibrio. ¿Se entiende? Eso es lo importante, que sí o sí tienen que entender. ¿Ya? Entonces se entiende que X1, si yo reemplazara en la curva de equilibrio, el Y que me daría es Y1, que es el equilibrio del X1, ¿no? Si yo reemplazara el X2, el Y que me saldría es el equilibrio, ¿no? El de este X2, ¿no? O sea, esto sería 1,75 por X2. Y así, sucesivamente, para los demás platos. ¿Ya? Y bueno, si yo continuara todo esto, ¿no? Hasta el último plato, el plato NP, ¿no? Yo les pregunto, el vapor que saldría por acá, ¿cómo lo llamaríamos? O el gas. ¿Y qué cosa? ¿Y sub qué? Out. ¿Perdón? Out. Claro, es Y-out, pero en nuestra nueva nomenclatura que estamos usando, Allá, el Y sub N más 1. ¿seguro? Está saliendo del plato NP. Disculpa, N. No, ¿qué? Sería Y sub NP, ¿verdad? Ya. Y claro, ya sabemos que este es básicamente el gas que sale, Y-out, ¿verdad? Y el líquido que está entrando, X, N más 1. claro, este sí sería el X sub NP más 1. ¿Por qué? Porque el que está saliendo de este, ¿no? Sería el X sub NP, ¿no? Por lo tanto, el siguiente tendría que ser el, entre comillas, el X sub NP más 1. Y él, ¿cómo lo habíamos llamado en nuestro anterior esquema? Xin. Xin. ¿Se dan cuenta? O sea, ya tengo todo explicado con platos. Entonces yo ya no me puedo confundir, lo puedo contar súper fácil haciendo las iteraciones que voy a explicar ahorita. Miren, tengo, y así se cuentan para que nunca se olviden, tengo, primero que todo, pongo N. Yo quiero evaluar qué pasó en el primer plato. En el primer plato vamos a poner aquí en la tabla X sub N y Y sub N. Yo les pregunto, el X sub N aquí sería X sub 1. ¿El X sub 1 lo tengo o no lo tengo? Una vez yo ya determiné mi flujo de líquido que estoy usando operativo. ¿Quién sería X sub 1? Chicos, ¿quién sería? Lo habíamos determinado, ¿no? ¿Se acuerdan? Sería el X out, ¿no? O sea, esto ya lo determinamos por esta ecuación una vez determinamos el flujo de líquido. Ahora, si yo quisiera determinar el Yn, o sea, el Y1, este Y1 es el gas que sale del primer plato. Y ya tenemos la concentración de líquido que sale del primer plato. ¿Qué ecuación determinaba a esas dos corrientes que salen del mismo plato? ¿O qué ecuación las relacionaba? La de equilibrio. Si yo quisiera obtener el valor de Y1, pues, ¿qué tendría que ser? Tendría que reemplazar el Y de equilibrio, ¿en qué cosa? Tendría que reemplazar el Y de equilibrio evaluado en X1.
¿no? Esto me saldría Y1. Luego para el siguiente plato, miren, tengo el Y1, pero está saliendo de este primer plato y se encuentra en ese mismo punto con un líquido que cae X2. ¿Qué relación o qué ecuación relaciona estas dos concentraciones? De un gas, de un líquido que cae por un punto y un gas que sube por ese mismo punto. Operación. La recta de operación, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo el Y de operación versus X, el X de operación versus Y, en el caso de absorción, sería GS entre LS, ¿no? Simplemente despejo, por Y menos Y out más X in, ¿no? Es lo mismo. Esta sería mi ecuación de X de operación versus Y, ¿no? Entonces, simplemente el X2 sería el X de operación evaluado en Y1, ¿no? Ya tengo X2. Si yo quisiera conocer cuánto es Y, el Y sub 2, el YN, ¿qué tendría que hacer, chicos? Yo quiero conocer cuánto es este Y2 y ya tengo X2, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Equilibrio en X2. Claro, tengo que hallar el Y de equilibrio evaluado en X2. Y esto se hace N veces, ¿no? El profesor Montalvo en mi final, para destilación se hace algo muy similar, llegó a que nosotros tengamos que hacer iteraciones de hasta 15 platos. O sea que les puede tocar 15 platos a ustedes también. Entonces tienen que estar preparados, ¿ya? Y es muy importante que ustedes sepan utilizar su HP, ¿ya? Ya nada deben hacer a mano, ¿no? Todo es en HP, en Excel. Entonces, cuando yo llegue en el último plato, yo evidentemente ahorita, ¿cuál será el último plato? No, yo me voy a dar cuenta muy fácil. ¿Por qué? Porque me va a quedar, ¿no? Ya me va a quedar un X sub 8, un X sub 9, qué sé yo, para mi novena, décima iteración. Me va a quedar un X sub NP aquí, ¿no? Cuando yo siga haciendo mis cálculos, que él seguramente lo voy a hallar a partir ¿de qué cosa? Del X de la ecuación de operación, ¿no? Evaluada en Y sub. NP-1. Muy bien, muy bien, muy bien. NP-1, ¿no? O sea, el anterior, básicamente. ¿Está claro eso, chicos? Creo que sí. ¿Ya? Entonces, cuando yo calcule esto, ¿saben qué es lo que va a ocurrir? Ya, y sigo, ¿no? El Y de equilibrio que me quedará aquí, el Y sub NP, ¿cómo lo calcularé? Como el Y de equilibrio, ¿para quién? ¿Evaluado en quién? En X, NP. ¿Y saben qué es lo que va a ocurrir? Yo ceso todas las iteraciones cuando me quede que este YNP que me ha quedado es menor que el Y out que yo ya había estimado o que había predicho, ¿no? Con mi porcentaje de absorción. Tiene que ser igual y si no es igual, tiene que ser sí o sí inmediatamente menor. O sea, tiene que cumplir esto, ¿no? Por ejemplo, si el Y out que yo pongo es 0.01, por ejemplo, y el YNP me sale, al hacer mis iteraciones, me sale 0.011, no cumple. Tengo que hacer otra iteración más. Hay un plato más que debo poner, ¿no? Si ahora me sale 0.00 y algo más, ya es menor que 0.01. Entonces ahí termino mis iteraciones. Y digo, hay NP platos. ¿Entendido? Yo lo voy a tener que hacer con el Excel ahorita mismo, pero esta sería la forma de iterar. Una vez yo acabo este cuadro y me queda un YNP inmediatamente menor al Y-out, ceso las iteraciones y digo el número de platos que necesita mi columna, el número de etapas ideales que necesita mi columna es NP. ¿Entendido? Como ya tenemos todos los datos, o sea, yo ya calculé cuánto es el LS, ¿no? Ya tengo también, por ejemplo, la curva de operación. A ver, vamos a ponerlo aquí por si acaso, ¿no? Si tengo un X cualquiera, ¿ya? La curva de operación sería, pues, bueno, vamos a ponerlo de eso después. Si yo quiero, vamos a ponerlo aquí de frente. Vamos a poner aquí XN, y vamos a poner aquí YN, ¿ya? Miren aquí, 1, 2, y vamos a seguir así. 3. Yo les pregunto, ¿cómo se calculaba el X sub 1? Era el X out. ¿El X out cómo lo calculaba? Simplemente tenía que evaluar esto, ¿no? Era básicamente esta expresión de aquí, GS entre LS
por Y menos Y out. El Y tiene que ser el Y in para que me dé el X out. Entonces pongo de frente, ¿no? LS, el operativo, el que hay Y, tengo que ponerle F4 porque voy a poner esta celda, entre GS, ¿no? O era, perdón, creo que me estoy confundiendo. Para el X era GS entre LS, ¿no? Entonces, GS entre LS, todo esto ¿por qué cosa? Por el Y-in que es este de acá, Y-in menos el Y-out, ¿no? Así era. Y menos Y-out. Y todo esto más el X-in, que es este de acá, ¿ya? Esta sería mi concentración X-out, ¿ya? Básicamente. Se supone que debe ser una concentración mayor que el X-in, ¿no? Tiene que ser mayor que 0 porque ha absorbido algo de CO2, ¿ya? Luego, ¿cómo hallaría el Y para este X1, el Y1? ¿Cómo dijimos que lo hallábamos, chicos? Si salen del mismo plato este Y, ¿cómo debe estar relacionado con este X? Equilibrio. Por su, ¿perdón? Por la recta de equilibrio. De Ajá, ecuación de muy bien, equilibrio. sería 1.75, que ahí ya me lo dio el profesor, por X1. este de aquí, ¿no? Y ahí, por el X sub 1. Luego, este de aquí, el que sigue, tiene que estar relacionado, ¿no? Por esta misma ecuación de X de operación, este es el X de operación, GS entre LS, por el Y menos Y in, Y out, perdón, más X in. Entonces, ahora él tiene que estar en función de este Y de aquí, el Y anterior, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? El X2 está con respecto a Y1 están relacionados por la recta o por la ecuación de operación. Y ahora, si yo quiero obtenerle su Y de equilibrio, pues continúo, ¿no? Su Y de equilibrio, Y2, es el Y de equilibrio para este X2. Y así continúo, y con esto continúo, y se dan cuenta que ya me está, ¿no? Ya voy cada vez, a medida que voy avanzando los platos, el Y va a ir cada vez disminuyendo. Tengo que hacer esta iteración hasta que el Y me salga menor que Y out. ¿Entendido? Entonces voy a continuar estas iteraciones. Vamos a ver hasta en qué momento el Y sale menos que el Y out. Tiene que salir menos que 0.0. ¿Ya hay algún momento en el que paró? ¿En algún momento llega a ser menor que 0.0009? Creo que es aquí, ¿verdad? Chicos, ¿pueden ver? ¿Sí o no? Chicos, están viendo que justo en este punto, recién en este punto, porque en el anterior, en el Y7, todavía era ligeramente mayor que el Y-out. O sea, no hemos llegado al porcentaje de absorción deseado de 97% mínimo que esperamos con estos platos. Entonces tenemos que agregar este plato último y ahí ya es este YNP que me queda, ya es menor que él. Entonces aquí cierro las iteraciones y me queda esta tabla. ¿Está claro, chicos? Y listo. Sí. ¿Cuántos platos entonces me quedan, chicos? Obligado. ¿Cuántos platos serían? 8. 8, ¿no? ¿Por qué son 8 obligados? Porque en este es el último plato en el que sale el gas que tiene la concentración deseada, ¿no? Son 8 equilibrios, básicamente, ¿no? Si yo quisiera verlo, un equilibrio en este plato. Este equilibrio está dado por X1 y Y1. Otro equilibrio en este plato, que está dado por X2, Y2. Y así sucesivamente, ¿no? El último equilibrio está dado por XNP y YNP. Y ese último equilibrio está aquí, ¿ya? Tiene que ser el sí o sí menor que el Y out, ¿ok? En desorción, digamos que se hace una analogía bien similar, solamente que en desorción es más conveniente poner los platos, enumerarlos desde aquí, desde el 1, 2, 3 hasta abajo, contándolos desde arriba, ¿ya? Y bueno, se empieza con una tabla tipo así, ¿no? Tienes el N, el Y sub N y el X sub N. Y empiezas a hacer tus iteraciones de la misma manera. ¿Esto hasta qué? Hasta que el XN sea menor que el X out, ¿ya? Que te están exigiendo. Esto sirve para desorción.
¿ya? Esta es la forma en la que yo nunca me he perdido y te da el número de platos deseado, ¿no? Si yo, vamos a ver un ratito, eh, oh, no sé si lo tengo acá. Mm, aquí está. Voy a compartirlo porque esto lo tengo me lo pasó alguien en un PDF hace un tiempo, ¿ya? No sé si ustedes tienen esta plancha, si no ya les pasarán, pues, ¿ya? Aquí salen, el profesor aquí pone las ecuaciones, ¿no?, de operación de equilibrio. Digamos que en esta resolución del examen no está muy bien, no está muy fácil de entender, por así decirlo, pero creo que es obvio darse cuenta que este es el y final. Esto sí me puedo dar cuenta. Sale 0.0003087, que me imagino que es algo similar a lo que me ha salido, ¿no? No es tan similar, pero es 3062, ¿no? Pueden ser por diferencias de, por ejemplo, de cómo se calcula el G-IN. Yo utilizo la ecuación de gases ideales, el profesor lo utiliza utilizando como una especie de relación entre el gas con un volumen a temperatura cero y a temperatura diferente de cero, pero es la misma cosa, ¿no? Pero bueno, eso puede generar ciertas diferencias en las unidades, pero la idea es que le ha salido 8 platos, ¿ok? Con una concentración final bien similar a la que me salió a mí, ¿no? Hay un layout bien similar. Entonces, ¿se entiende, chicos, cómo se hacen las iteraciones? A mí me parece que esta es, digamos, la forma más fácil de hacerlo. No te pueden confundir con esto. Y no lo sé. O sea, miren, en un Excel lo he hecho así nomás. En su calculadora lo pueden hasta optimizar, lo pueden hacer que lo haga de una nomás, ¿no? Lo pueden programar. Y, y por lo menos me gustaría que, aunque sea este problema, esté entendido. La idea La idea es que a ustedes le van a dar un problema en el que les van a pedir reducir el porcentaje o reducir la cantidad de soluto de su gas, si es la absorción, desde un valor de J-in hasta un valor de Yout. Cuando les dicen eso, básicamente lo que les establecen es el porcentaje de absorción. Entonces tienen J-in, Yout y evidentemente tienen el X-in, la concentración a la entrada de líquido. Con estos datos tú tienes o ustedes tienen que saber calcular el flujo de LS mínimo requerido, ¿no? Ya hemos revisado toda esta teoría, ¿no? Lo he dibujado todavía. Entonces, digamos que esto es lo mínimo que ustedes tienen que saber hacer, ¿no? Para el examen de mañana, ¿ya? Esto de calcula la velocidad de inundación de la columna empacada, esto es para columnas empacadas, ¿no? Ya esto es algo que se hace con una gráfica que hay en el Table. No es necesario, supongo que lo explique. No sé si ustedes tienen este PDF. ¿Lo tienen? Chicos. No, Jesús. Ya, bueno, y ahí capaz ahorita les paso, ¿no? Porque es un examen del siglo pasado, lo deben entender todos. ¿Ya? Eh, este es otro problema que, bueno, como ustedes ya entienden cuál es el algoritmo de resolución, ¿ya? Sería bueno que les explique, porque esto es justo bien el problema que les digo de la tangente, ¿no? De nuevo, me hablan de que hay un flujo de gas que voy a absorber, tengo una concentración de entrada, YI, ¿no? Yin minúscula, ¿no? Que ingresa a la columna con una presión y una temperatura, y quiero separar el 95%, aquí está, ¿no?, mal escrito, aquí debería ser del soluto, ¿no? Del soluto. Quiero separar el 95% del soluto con agua, ¿no? Que se entiende que mi líquido absorbente será el agua. Entonces, calcular el flujo de agua requerido si vamos a utilizar 2 veces el mínimo, ¿no? Y aquí dice que aquí hay una ecuación que correlaciona la presión del componente puro del solvente, ¿no? Ya, bueno, no está mal porque ya entiendo a qué se refiere. Este término dice que justo el soluto es un solvente útil, se entiende, seguramente en una industria. Entonces, aquí este soluto también justo cumple la función de solvente, tal vez en otro proceso, ¿no? Por eso le llama solvente. Entonces, la idea igual sería bueno ponerle un componente, no un soluto. Entonces, la idea es que este presión de vapor, ¿no?, del soluto está en función de la temperatura por esta ecuación de aquí, ¿no? Que no es una ecuación de Antoine, es un poquito más complicada, tiene un logaritmo, ¿no?, dentro de la exponencial. Y dice aquí,
puede considerarse ideal la solución del solvente con el agua, ¿no? Ustedes saben que si me dan esta presión de vapor, yo tengo la ecuación de equilibrio, ¿verdad? ¿Sí saben eso, chicos? ¿Verdad? Si ya yo Sí. tengo, ¿por qué? Porque si a mí me dicen que yo tengo una presión, ¿no? Vamos a decir aquí, si a mí me dicen que yo tengo, primero que todo, si me dicen que el solvente, que en este caso es el agua, ¿no? Está en, o sea, forma una solución ideal con este otro solvente que es el soluto del proceso de absorción, entonces se entiende que esta ecuación o este sistema, perdón, cumple con la ecuación de la ley de Henry, donde la constante de Henry, ¿ya? Si el otro solvente es si el soluto es un soluto bastante volátil y que está por debajo de sus condiciones críticas, es la presión de vapor entre la presión total, ¿no? Como me dicen una atmósfera, este es 1, y la presión de vapor, ¿dónde está? La presión de vapor que aquí me lo dan en Pascal, tengo que pasarlo en las mismas unidades, ¿no? Si una atmósfera es 101.325 Pascal, ¿no? Entonces, y esto en Pascal, evalúa la temperatura. Como me dicen 30 grados Celsius, tengo la presión de vapor a los 30 grados Celsius, ¿no? Lo cambio a Kelvin y calculo. Entonces, tengo la constante de Henry, ¿ya? Y si tengo la constante de Henry, tengo ¿qué cosa? Cómo Y de equilibrio se relaciona con las relaciones molares en la fase líquida, ¿no? Por esta ecuación. Esto es lo único diferente, por así decirlo. De ahí todo lo demás se puede resolver, ¿ok? La gran diferencia vendría a ser que cuando ustedes hagan sus cálculos, ¿ya? Para hallar el LS mínimo, voy a explicarlo por si acaso, la curva de equilibrio les va a quedar algo así. Les va a quedar una cosita un poco así, con una pancita les va a quedar, ¿no? Aquí va a estar su Xin, que es 0, creo que no hay nada, y aquí les va a quedar su Y out, ¿no? Y su Y in estará acá, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? A ver, yo quiero calcular el LS mínimo, por lo tanto debo hacer mi recta de operación a LS mínimo. Tengo ya un punto de la recta de operación. ¿Qué hago, chicos? ¿Se acuerdan? Debo hacer la recta de operación tal que corte en cuántos puntos a la curva de equilibrio. 1. 1. Y si hago la recta, y tiene que evidentemente, el extremo tiene que estar en gain. Si hago la recta así, vamos a ver, si hago la recta así, ¿no? Va a cortar. Claro, no, primero que todo, claro, yo le estoy dibujando un poco mal, realmente me va a cortar en seguramente más de un punto por aquí, no me va a cortar hasta ahí. O sea, y tampoco puede, no puede si estar por encima de la gráfica y luego pasarse por debajo, eso tampoco es posible. No puedo hacer este tipo de cosas, tiene que ser un punto nada más. Por lo tanto, este caso no voy a poder, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ubicar un punto de tangencia tal que la gráfica quede más o menos así, ¿no? Vamos a ver, me sale. Tal que me quede solamente que corte en un único punto, ¿ya? O sea, debiera quedarme algo así. ¿Está claro, chicos? ¿Sí o no? Porque aquí sí lo corto en un punto de tangencia. ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Bien, chicos. Esto ya no lo voy a hacer el cálculo porque es algo que ustedes lo pueden hacer, ¿no? Ya les expliqué el cálculo general, pero este punto de tangencia el profesor sí que les dice cómo hallarlo, ¿ya? Yo les voy a poner la ecuación. Que bueno, yo no, porque ya está en la plancha. Este punto de tangencia, ¿cómo se halla? Vamos a ver. Se halla... aquí está, esta es la ecuación. Solo es importante que se memoricen esta, ¿ya? Nosotros le hemos cambiado de nombre a algunos términos de aquí, ¿ya? Así que yo también lo voy a hacer. Y2, ¿ya? Y2, no lo voy a llamar Y2, porque yo le cambié de nombre. Y2 viene a ser Y out, ¿ya? Y X2, yo le cambié de nombre. Él viene a ser
X in. ¿Ya? X in. Y listo. Entonces, miren, yo tengo, sí o no, que yo tengo X in de dato. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? ¿Sí? Sí, sí. ¿No? Tengo Correcto. Y out también. Eso Ujú. es de dato, porque si me dan el porcentaje de desorción, vamos, no tengo la pregunta, ¿sí? Si me dan el porcentaje de desorción, me piden aquí, yo quiero, o de absorción en este caso, quiero eliminar un 95%, o sea, el Y out tiene que ser el 0.05 del Sí. Y, ¿verdad? Entonces, y el Y ya lo tengo, porque esto es el Y in minúscula, el Y in mayúscula lo puedo hallar, ¿no? Entonces, ya tengo todo ya. Entonces, si ya tengo todo, miren, y tengo M, porque M, ¿qué cosa era? Era la presión de vapor entre la presión total. Presión total, 101.325 pascal, ¿no? Y la presión de vapor, por la ecuación de correlación de la presión de vapor con la temperatura, reemplazo en la temperatura indicada y tengo M. Entonces tengo todo. ¿Qué tengo de incógnita entonces? El X en la pendiente. O sea, el justo en el tangencia. punto de tangencia. ¿Entendido? Si quisiera hallar el Y en el punto de tangencia, ¿qué tendría que hacer? Sí. Hay una Como ecuación también. Pero claro, como cortan también en el punto de equilibrio, como cortan en el punto de equilibrio, ¿qué podría decir yo? Igualar. Ajá. Que YP es el Y de equilibrio ¿de quién? Del XP, porque justo son un punto de la curva de equilibrio. ¿Está claro? Exacto. Ya. Y si esto cumple, ya tengo XP y YP. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuánto es la pendiente de esta recta de operación a LS mínimo, ¿lo puedo determinar? Sí, el LS mínimo entre el GS, ¿a qué es igual? A la recta, a la diferencia de las, de las ordenadas, ¿no? YP menos Y out, entre, ¿qué cosa? La diferencia de las abscisas, ¿no? XP menos X in. Y listo. Tengo YP, tengo Y out, tengo XP, tengo X in, tengo GS, tengo LS mínimo, ¿no? Y bueno, solo para esto sirve lo del punto de tangencia, para hallar el LS mínimo. Si yo quiero hallar, y literalmente esto pedían, ¿no? Pedían, ¿cuánto es el flujo requerido? 2 veces el mínimo, o sea, esto por 2, listo, acabó el problema. ¿Ok? Si me hubiesen pedido, por ejemplo, ¿cuánto es la concentración a la que sale, ¿no? ¿Cuánto es la concentración a la que sale eh, el, el líquido, ¿no? El líquido que me permite absorber, fácil, porque ya tendría el nuevo LS real, ¿no? Entonces tengo que el X, ¿no? El X, ya saben que el X de operación lo puedo calcular como GS entre LS por Y menos Y out más X in, ¿no? Esto sería el X de operación en función de Y. Si yo ya tengo LS, porque es 2 veces el mínimo, tengo GS, quiero hallar el X out, ¿no? Por lo tanto, ¿qué valor de Y tendría que ponerle? Y in, ¿se acuerdan? Porque son los valores que están asociados por la recta de operación, ¿no? Entonces pongo Y in y bueno, lo resto por el Y out más el X in y me sale esto, el X out, ¿no? Así de simple. Si lo quisiera ver gráficamente, básicamente al aumentarlo un poquito la pendiente, me quedaría una nueva ecuación así, ¿no? Me quedaría esto. Eso no lo puse del color que quería, pero bueno, ya. Y el el X out gráficamente sería básicamente este de aquí, ¿no? Este sería mi X out real, ¿ya? Y listo, si es que se lo pidieran, ¿no? Si les pidieran hacer el número de platos, fácil también. Es el mismo procedimiento, ¿no? Ubico N, ubico cuáles son mis platos y empiezo a contar. Igualito que hice acá. ¿Ok? ¿Se ha entendido esto, chicos? ¿Se ha entendido este ejercicio? Sí, Jesús, sí se entendió. Chévere. Solo para ya que se puedan ir, el profesor muchas veces pregunta cosas que son bien elementales y bueno, esto es un problema del profesor Montalvo seguramente, pero del profesor Pizarro, el profesor a veces pregunta cosas que son
muy, muy, muy elementales y que, bueno, esto ya es de final. Cosas que son muy elementales, que tienen que ver con cosas como, por ejemplo, cosas de equilibrio, ¿ya? Que, que a veces los chicos pues no saben, básicamente, ¿ya? Por ejemplo, uno de esos problemas que por ahí he visto es este de aquí, ¿no? Es un problema netamente de equilibrio, o sea, no tiene ni siquiera nada de transferencia de masa, ¿ya? Este es un problema literalmente de equilibrio, ¿ok? Vamos a ver de qué trata este problema, ¿ya? Eh, Vamos a ver aquí. No sé qué les puede venir, es que ya esto también ha venido y viene bastante de este tipo de problemas. Dice aquí, ¿no? Dice que acá el nivel del mar, dice que en el nivel del mar o debajo del nivel del mar hay un punto en el que la concentración del oxígeno en el agua es esta concentración molar, o sea, fracción molar, ¿no? O sea, el X del oxígeno, ¿no? La fracción molar del oxígeno en el agua es 3,383 por 10 a la menos 5, ¿no? Esta es su fracción molar a esta temperatura. Dice, se pide también calcular la concentración del nitrógeno en el agua, o sea, me piden XN2, no saben cuánto es, no me dicen, no me lo piden calcular, ¿no? El aire dentro de la cámara, o sea, este lugar tiene un agua, ya básicamente tiene un agua, es una cámara cerrada, tiene un agua y tiene aire, ¿ya? Tiene aire. Listo. ¿Y qué ocurre? Claro, si esta cámara está cerrada, chicos, eventualmente en un tiempo muy largo, ¿qué se alcanzará entre estas dos fases, chicos? ¿Qué debiera alcanzarse? Equilibrio. Debiera alcanzarse el equilibrio. O sea, que la cantidad que hay de nitrógeno en este aire y la cantidad que hay de oxígeno en este aire debieran estar relacionadas con la cantidad de nitrógeno que hay en el líquido y la cantidad de oxígeno que hay en el líquido por una ecuación de equilibrio. Cuando tenemos este caso en el que hay un componente que se reparte en una fase gaseosa y en una fase líquida, ¿ya? Esa ecuación es la que nosotros conocemos mundialmente como la ecuación de Henry, ¿no? Y es igual a m por x. Aquí no lo dicen, pero en verdad debieran explicar también algo súper importante. Así como el nitrógeno y el oxígeno se reparten tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida, es cierto también que el agua se reparte también entre la fase gaseosa y la fase líquida. O sea, aquí tendríamos que poner un Y de agua y un X de agua, y digamos que no lo ponen, ¿no? Pero vamos a asumir que pues la cantidad de agua que se forma en la fase de vapor es mucho más pequeña que la cantidad de gases, ¿no? Propiamente dichos. Te vamos a asumir que en la fase gaseosa casi no hay nada de agua, de vapor de agua, ¿ya? Pero no es que no haya, sí hay, seguramente, ¿ya? Entonces, debe cumplirse esto, ¿no? Para el caso del oxígeno, tendríamos que poner Y de oxígeno es M de oxígeno por X de oxígeno. Para el caso del nitrógeno, igual. Dice, suponer que las sales del mar no afectan la solubilidad, o sea que esta curva de equilibrio se mantiene. Ustedes ya han visto que en termo no es así, ¿no? Cuando hay varios componentes, ya se vuelve bien complicado resolver el sistema, en termo 2. Dice, y mantengamos comportamiento ideal, o sea, ley de Henry, ¿no? Y dice aquí, se han reportado las constantes de Henry. Chicos, cuando el componente al que vamos a evaluar sus ecuaciones de reparto según la ley de Henry, cuando los componentes han pasado su punto de temperatura crítica, o sea, básicamente cuando son gases, ¿ya? No podemos decir que este M es la presión de vapor del oxígeno entre la presión total. Esto está mal, porque esto solo cumple si el componente que estamos analizando es un componente que no está por encima de su temperatura crítica. ¿Entendido? O sea, esto funciona, por ejemplo, ¿con qué componentes? Con agua, con alcohol, ¿no? Con cosas que no están por encima de su temperatura crítica. Esto es 15 grados. En 15 grados el oxígeno ya se pasó su temperatura crítica hace tiempo, ya es puro gas. ¿Ok? Entonces no se puede aplicar esto. Cuando tenemos componentes que pasaron su temperatura crítica, es la constante de Henry expresado en atmósferas, ¿ya? Esto lo han visto en termo, en este caso del oxígeno, entre la presión total. ¿Ya? Listo. Y bueno, pues me dan las constantes de aquí, 71. Ah, no, para el oxígeno es
36,042,61 atmósferas. Y para el nitrógeno es ¿qué cosa? 71,975,64 atmósferas. Entonces, ¿cómo resuelvo yo esto? Bueno, hay que hacer algunas consideraciones. Una de ellas es que el agua no lo estoy considerando como parte del vapor. Y además de eso, miren, una cosa interesante es que no me dicen cuánto es la presión que hay acá. No me lo dicen. Probablemente yo lo tenga que calcular, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar esta presión de este sistema? Miren, simplemente por el equilibrio que ya me están especificando, qué es lo que ocurre con el oxígeno. Me dicen, la concentración en equilibrio del oxígeno es esta de acá, 3,383, ¿no? Miren, esta fracción, ya que hay aquí, esta fracción de oxígeno, ¿sí o no que la podemos expresar como presión parcial del oxígeno entre la presión total? ¿Es cierto eso, chicos? ¿Sí? ¿O no? ¿Ustedes saben que la fracción la podemos poner como presión parcial entre presión total? ¿Sí? Sí. Esto debe ser igual a ¿qué cosa? A la constante de Henry en fracciones molares, pero esto es igual a la constante de Henry en presión entre la presión total, ¿no? Constante de Henry en unidades de presión entre la presión total. Y todo esto por la fracción que la tenemos. Por lo tanto, miren, esta ecuación ya se vuelve independiente de la presión total y nos dice que la presión parcial de oxígeno es la constante de Henry por la fracción molar de oxígeno, ¿no? En el líquido. Esta es una ecuación bien similar a la que nosotros por ahí habremos visto en química 1, ¿no? La ley de Henry de solubilidad de gases. Entonces, miren, cuando yo tengo este valor y tengo este valor, ¿sí o no? Tengo H del oxígeno y tengo la fracción en el equilibrio en la fase líquida. Por lo tanto, ¿tengo qué cosa? Tengo la presión parcial del oxígeno, ¿ya? En atmósferas lo voy a tener. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo puedo asumir que las concentraciones de nitrógeno y oxígeno, esto es una consideración que también puedo hacer, son las mismas que las relaciones entre estas fracciones, ¿no? Son las mismas, ¿ya? Son las mismas que, que en el, ¿cómo se llama? Que en el aire convencional. O sea que la fracción de él es como 0,79, ¿no? Y la fracción de él es como 0,21, ¿verdad? O sea, yo puedo asumir esto, una consideración. Por lo tanto, si yo tengo ya la presión parcial, yo puedo decir que la presión parcial de nitrógeno, ¿cuánto debiera ser, chicos? Debiera ser esta presión parcial de oxígeno por, está claro que puedo ponerlo como por 0,79 entre 0,21, estoy haciendo regla de 3, ¿no? Así como la presión parcial de nitrógeno es a 0,79, como la presión parcial del oxígeno es a 0,21, ¿no? ¿Podría hacer esto, chicos? ¿Sí o no? Con la consideración que he hecho, me parece que sí, es válido, ¿no? Cuando yo resuelva esto, me va a quedar cuánto es la presión parcial de nitrógeno en estas condiciones de acá, ¿no? En estas condiciones. Una vez yo determine esa presión parcial de nitrógeno, puedo pasarme a la ecuación de equilibrio. La presión parcial del nitrógeno es igual a la constante de Henry del nitrógeno, ¿no? En atmósferas, multiplicado por ¿qué cosa? Por su fracción en el líquido, ¿no? Tengo tengo cuánto es X, ¿no? Aquí dice, ¿cuánto es ¿qué dice? Calcular la concentración de nitrógeno en el agua, ¿no? Bueno, aquí estaría pues en moles de nitrógeno por mol total, ¿no? Mol total. Si yo quisiera obtener la relación molar, el X, ¿no? Lo calculo, sería X minúscula entre 1 menos X minúscula, ¿y esto en qué me daría? En mol de nitrógeno por mol de agua. Y el mol de agua yo lo puedo pasar en un equivalente a litros de agua. Por lo tanto, tendría la concentración en mol por litro de agua, ¿no? Que esto es una forma muy común de poner la concentración. ¿Ok? ¿Se ha entendido? Esto ni siquiera es transferencia de masa, es puro equilibrio. ¿Ok? O sea, es algo que ustedes tienen que saber manejar, ¿no? Es algo muy, muy, muy sencillo. Por acá hay otro problema también,
este de aquí, ¿no? Este problema de acá. Yo les comento que los chicos saliendo del examen me dijeron que casi nadie lo había hecho y era algo bien elemental, ¿no? Es algo de coeficiente de transferencia de masa interfacial. ¿Han visto ese tema también en el curso? ¿Ya lo han visto, chicos? Sí, ¿Han resuelto este problema o un problema similar? ¿O lo hago por si acaso, para ya ir terminando? porfa. Por favor. Entonces, este de aquí dice, en una operación de absorción se han medido los coeficientes de transferencia de masa locales. ¿Qué es un coeficiente de transferencia de masa local, chicos? ¿Alguien sabe eso? Gas líquido, ¿no? Por ejemplo, bueno, no tengo los cálculos, por eso voy a tener que hablar de manera muy general. Si yo tengo un gas, ¿ya? Un gas debe tener una concentración Y. Y un líquido tiene que tener una concentración X, vamos a decir, ¿no? Esto es el gas, esto es el seno del gas, o sea, básicamente un gas que tiene su concentración Y definida, y aquí hay un líquido que tiene su concentración X definida. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay formas de explicar cómo es que se da la transferencia de masa del soluto desde la fase, por ejemplo, si estamos hablando de una absorción, desde la fase gaseosa hasta la fase líquida, ¿no? Por ejemplo, para que haya transferencia de masa entre estas dos fases, ¿qué requisito debe haber, chicos? ¿Qué requisito debe haber? Para que el gas se transfiera o para que el soluto se transfiera desde la fase gaseosa hasta la fase líquida, ¿qué requisito debe haber? ¿Alguien sabe ese requisito? Que este Y El y este gradiente de, X, gradiente de es concentración. claro, ya, pero yo no puedo comparar una concentración de gas con una concentración de líquido, Ah, ¿no? no. Entonces, para que haya una transferencia de masa, en este caso de soluto, desde la fase gaseosa a la fase líquida, el requisito que tiene que haber, chicos, es que estos dos no se encuentren relacionados por la curva de equilibrio, que aquí me la dan. Y es igual a esta curva de equilibrio. Si yo reemplazo X en esta ecuación y el Y que me sale no es este Y, decimos que estos dos están o no están en equilibrio. ¿Qué diríamos? No están. Y si no están en equilibrio, ¿qué creen que hará el sistema? Por sí solo. Transferencia de masa. Claro, hará transferencia de manera que se ajusten las concentraciones hasta qué cosa. Hasta que tanto el X como el Y en el tiempo muy grande, ¿no? Alcancen qué cosa? El equilibrio. O sea que se alcance a validar esta ecuación. ¿Entendido, chicos? Es muy similar a cuando teníamos una reacción química y las concentraciones, el cociente de reacción no era igual a la constante de equilibrio. Entonces, el sistema buscaba una forma de hacer reaccionar los componentes para que me quedara, que el cociente de reacción sea igual a la coeficiente, a la constante de equilibrio, ¿no? Es similar. ¿Entendido? ¿Está claro eso, chicos? Eso es lo que impulsa la transferencia de masa interfacial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es podríamos decir que, podríamos decir que, claro, si aquí hay un flujo de gas, del soluto, desde la fase gaseosa hasta la fase líquida, primero que todo podríamos decir, ya, acá hay un flujo del soluto, Na vamos a decir, que tiene que ser igual a la Na de acá. Yo puedo explicar esto, evaluando qué es lo que ocurre en la interfase, ¿no? Si yo busco qué es lo que ocurre en la interfase, me voy a dar cuenta que en la interfase las concentraciones son bien diferentes, ya son bien diferentes a, son bien diferentes, son bien diferentes a las concentraciones del seno de los gases y del líquido. Por ejemplo, aquí la concentración de la interfase, si yo quiero que haya una transferencia desde el lado izquierdo hasta el lado derecho para que pase del gas al líquido, yo les pregunto, ¿cómo tendría que ser esta concentración de la interfase? ¿Menor o mayor que este Y? Si quiero que la transferencia vaya desde izquierda a derecha. Repite la pregunta, por favor. Si yo quisiera que, no, hemos hablado de un caso de absorción, yo quiero que el soluto vaya desde la fase gas hasta la fase líquida, ¿cómo tendría que ser el Y de la interfase con respecto a este Y? ¿Mayor o menor? Para que pueda No, difundirse hacia... menor. Menor, ¿sí o no? Tiene Sí. que ser menor para que
una caída de concentraciones de manera que se vaya hacia donde hay menos concentración. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí. Lo mismo para el líquido, ¿no? En la interfase, la fracción molar del líquido es aparte. Yo no puedo comparar este XY con este YI por mayor o menor porque no es válido, pero es lo que sí sé es que la concentración del líquido justo al costadito, ¿no? En la interfase, tiene que ser como con respecto a este X. ¿Cómo Mayor. tendría que ser? Mayor para que el gradiente no negativo vaya hacia la derecha y el flujo se transfiera hacia la derecha. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para explicar cuánto es el flujo, porque recuerden, ¿no? Así como hemos visto en capítulos de coeficiente de transferencia de masa, siempre nos interesa saber qué cosa. ¿Cuánto es el valor ¿de qué cosa? Del flujo, porque en masa ya no nos importa solo el equilibrio, en transferencia también nos importa la velocidad, nos importa el flujo. Y este flujo se puede explicar con coeficientes de transferencia de masa locales. ¿Qué significa? Que por el lado del gas yo tengo un coeficiente de transferencia de masa local, K minúscula le puedo llamar KG, para la fase gaseosa, que lo podemos representar como un coeficiente KG por Y menos Y, ¿no? Esta es una forma de evaluar el flujo de A, el flujo de moles de A. Pero para el lado del líquido, yo puedo decir que esto es un coeficiente de transferencia K minúscula L por XY menos X. ¿Ya? Es lo mismo, ¿no? Sería por este gradiente. ¿Qué es lo que ocurre? En la interfase sí o sí tiene que considerar o tiene que validarse que este YI está en equilibrio con este XY. Eso sí o sí ocurre en la interfase. Eso no se puede dudar. Sin ninguna duda eso tiene que ocurrir, ¿no? Porque están en una zona íntima, ¿no? Límite, en la que pues las fases están íntimamente en contacto. Tiene que haber equilibrio sí o sí. Entonces, él y él están en equilibrio. ¿Entendido? Otra cosa es que a veces la realidad es que medir las concentraciones en la interfase es súper difícil. Entonces, natural, porque imagínate, este punto es un punto que tiene un espesor de interfase muy pequeño y evaluar las concentraciones y hacer los análisis en esas zonas es muy difícil, ¿no? Entonces, las personas normalmente, o los que estudian transferencia de masa, no utilizan coeficientes de transferencia de masa locales. Utilizan coeficientes de transferencia de masa, ¿saben cómo le llaman? El otro tipo de coeficiente de transferencia. ¿Alguien sabe? Coeficiente de masa global. Global, ¿no? Que lo representan, por ejemplo, con K mayúsculas, ¿no? ¿Cómo se expresan estos coeficientes de transferencia? Yo les había dicho que la principal fuerza impulsora para que se dé esta transferencia de masa, ¿qué era? El hecho de que X y Y, ¿cómo están? Entre sí. ¿Están en equilibrio o no están en equilibrio? No. Y eso es lo que impulsaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, si yo calculo a este X su Y de equilibrio, yo les pregunto, ¿cómo creen que será Y para que haya absorción con respecto a este Y de equilibrio de este X? ¿Cómo creen que será este Y? ¿Mayor o menor que él? Por así decirlo, podríamos decir que este Y de equilibrio es lo que debería alcanzarse, ¿sí o no? De lo que debería tener esta fase gaseosa para que estén en equilibrio. Pero No, él no tiene eso. Para que haya un flujo desde esta fase gaseosa hasta la fase líquida, lo más probable es que él sea mayor de lo que hay de lo que le pide el equilibrio al líquido. ¿Se entiende? Sí. Entonces, para absorción, este Y es mayor que el Y de equilibrio de este X. Podríamos verlo de otra manera, ¿no? Si a él le hallo su X de equilibrio, ¿no? Podríamos decir que, claro, este X de equilibrio seguramente, vamos a poner aquí, seguramente este de X de equilibrio, ¿no? Es mayor que este X real que hay en el líquido. O sea que él es muy pequeño, ¿no? Él está muy poco concentrado con respecto a lo que le pide el equilibrio de este gas. Entonces, para compensar eso, la naturaleza dice, no, te vamos a entregar más soluto, ¿no? De manera que aumente este X y se acerque un poco al X de equilibrio respectivo de este gas. ¿Entendido? Entonces, lo podemos ver de las dos maneras, que a la fase líquida su Y de equilibrio está muy pequeño, ¿no? Entonces, tiene que entregarle soluto, el que está más concentrado, esta fase gas, o que al X de equilibrio está muy concentrado,
que le entregue algo al X de aquí, ¿no? Para que se alcance el equilibrio. Entonces, eso es lo que me explican los coeficientes de transferencia globales, ¿no? Básicamente representan esta fuerza impulsora del hecho de que estos dos no están en equilibrio. Como no están en equilibrio, eso impulsa que haya a una transferencia de masa, ¿no? Y eso se define con estos coeficientes globales, ¿no? ¿Ya? En este caso sería así, ¿ok? En el problema, ¿ya? Me dicen, de hecho, cuántos son los coeficientes de transferencia de masa local, ¿ya? O sea que, pucha, me están dando un montón, porque esto es criminal, ¿no? Ya me están dando algo que normalmente es difícil de conseguir. Dicen aquí, el equilibrio además se expresa con esta ecuación. Dice, en algún punto de la operación del proceso, ¿no? La concentración del gas Y es 0.8 y la del líquido es 0.05. ¿Cuántos son las concentraciones del equilibrio en la interfase? Ah, o sea, tengo Kg, ¿no? Porque es la concentración, el coeficiente de transferencia de masa local en el gas. Tengo KL, ¿ya? Es la del líquido. Tengo que en uno de los puntos el Y vale 0.8 y en el otro de los puntos el X vale 0.05. ¿Qué es lo que no tengo, chicos? ¿Qué es lo que me piden en el problema? ¿Qué es lo que me falta? Chicos, me faltan las concentraciones de ¿qué? ¿Qué me piden en el problema? Chicos, ¿están ahí? Claro, o sea, me piden las concentraciones de equilibrio, de interfase, perdón. Yo no las tengo, pero las podré calcular. ¿Por qué? Bueno, aquí parece que hay dos incógnitas, que son la concentración en la interfase del gas y la concentración en la interfase del líquido. ¿Cómo puedo resolver si por ejemplo, yo utilizo toda esta ecuación, ¿no? Esta igualdad? ¿Cómo podría resolverlo? ¿Qué les había dicho de las concentraciones en la interfase? Que sí o sí, indudablemente, ¿cómo están ellas dos entre sí? Las concentraciones de la interfase obligado, Y y XY, ¿quién tiene que relacionarlas? ¿Qué ecuación? La ecuación de equilibrio, ¿no? La ecuación de equilibrio. Por lo tanto, esto yo lo puedo poner en función de XY, ¿sí o no? Como 9.63 por XY al cuadrado más 0.102 por XY. Por lo tanto, me quedaría una ecuación con una única incógnita, donde yo puedo determinar ¿qué cosa? XY. Si yo determino XY por la ecuación de equilibrio, también puedo determinar ¿qué cosa? La concentración en el gas del equilibrio, ¿no? En la interfase. ¿Ok? Una vez determino estas dos, ¿podré o no podré determinar cuánto es la transferencia de masa? Que es lo mismo que decir el flujo, ¿no? ¿Podré o no podré determinar, chicos? ¿Qué me dicen? ¿Sí? ¿Chicos? Claro, ¿no? Claro, tanto utilizando esta como utilizando esta, debiera dar lo mismo, ¿no? Si me pidieran además cuánto es el coeficiente de transferencia de masa global en G, ¿qué tendría que hacer? En el gas, ¿no? Por ejemplo, podría pedirlo. Creo que podría determinar este flujo, ¿no? Ya lo tengo. ¿Entre qué? Entre Y menos el Y de equilibrio para el X que me dan. Tengo el Y sería 0.8. ¿Cuánto sería el Y de equilibrio que le corresponde al X? Tengo este X que es 0.05. A él le hallo este Y de equilibrio, ¿no? Y bueno, simplemente hago la resta. Claro, estas ecuaciones están bien siempre y cuando sea un proceso de absorción, ¿ok? Si fuera un proceso de desorción, o sea, si fuera un proceso en el que en verdad el soluto pasa de la fase líquida a la fase gas, el flujo que les va a quedar va a ser un flujo negativo, ¿ok? Entonces, ya
utilizando esas ecuaciones. Entonces ya sabrán que en verdad las ecuaciones, pues, digamos que todo es por -1, ¿no? Sería y menos y, x, x menos xy, etcétera, ¿ok? Pero bueno, lo importante es que hayan entendido más o menos un poquito de cómo es que se da este fenómeno de transferencia interfacial, que era igual mi punto, ¿no? ¿Qué les pareció este problema? ¿Difícil o fácil? Claro, tal vez no entendía muy bien la teoría, ¿no? Pero ahora creo que es bien claro con las ecuaciones y entendiendo un poquito de qué tratan estas, ¿no? ¿Por qué se da la transferencia? ¿Ok? Y esto vale 8 puntos, chicos. Esto valió 8 puntos. Hacer esto, ¿ya? Hay cosas que son muy elementales en muchas de las prácticas del profesor o de los exámenes y que ustedes sí o sí tienen que saber. Es obligado que lo sepan para que salgan bien, para que lleguen al low bien. ¿Ok? Eh, Creo que con eso ya sería todo, ya son casi las 12, ¿ya? Creo, profesora Emma, no sé si está ahí, ya con esto creo que ya terminaríamos. Uy, la profesora, no, ya se habrá cansado ya. Bueno, entonces, igual chicos, cualquier cosa, por favor, repasen lo que les acabo de explicar, es importante, ¿ya? Y bueno, pues ya que les vaya muy bien en el examen, ¿ok? Con eso ya sería todo por mi parte. También ya me voy retirando, ¿ya? Y bueno, éxito, chicos, ¿ok? Les paso el PDF, o no sé quién le voy a pasar, ya capaz a Raid, y ya le piden a él, ¿ya? Bueno, ya ahí hasta ahí es todo. Hasta luego, chicos. Gracias.